si hay algo que, si hay algo que pues debe caracterizarlo a uno es ser honesto y la clase es bastante larga. Yo no sé si me voy a demorar 2 sábados o 3, eso ya depende. Que aquí, por lo menos el hermano Rubén nunca pone pero por el tiempo. Y los que ponen pero por el tiempo no están, y los que están no ponen pero por el tiempo. Ok, perfecto. Entonces tengo libre hasta como la predicación del apóstol Pablo al otro día a las 10 de la mañana. Con tal de que no caiga nadie muerto, no hay problema. Está bien, está Buen bien. punto. Con tal de que no caiga nadie muerto, no hay problema. Entonces vamos a proyectar, no sé si puedo hacerlo. A ver. Ok, Permíteme un instante y ya te doy la coanfitrianidad. va a ser en ¿Listo? español, el inglés todavía no se me da. Mi compañerita No, Alexis, algún día. estoy en el proceso y le echo ganas de veras. Listo, ya tienes la capacidad de proyectar. ¿Listo? Listo, pues entonces vamos a colocar por aquí compartir. Bien, hay algo que me llamó mucho la atención hace un rato, o bueno, esta mañana, cuando el hermano Roger me dijo que, pues, el tema de la clase bíblica, yo, me dijo algo así como que profundo, profecía, por favor, gracias. Entonces yo, claro, se le quiero. Pero entonces me pregunto, pues me hice algunas preguntas antes de elegir el tema, claro, cómo no. Y me preguntaba, ¿y estos hermanos queridos, juiciosos, estudiosos? De hecho, tengo unos, los chicos de Modelia estudian las creencias, hemos aprendido muchas cosas allí. Y bueno, ustedes estudian profecía y es algo que me parece genial porque a mí también me gustan las profecías. Mis investigaciones normalmente aquí en la universidad siempre son apocalipsis, apocalipsis, apocalipsis. El proyecto de grado no es la excepción, vamos con apocalipsis y más apocalipsis. Sin embargo, hay cosas muy interesantes que aprender del libro en general, del libro en sí, su estructura, su simbolismo, el por qué significa su nombre, ¿cierto? Hay muchas cosas. Entonces, antes de tener un tema como apocalíptico en sí, yo quisiera darles o quisiera que estudiáramos el libro en general, ¿sí? Cómo viene compuesto, cuáles son sus partes, cuáles eran, quién fue el autor y todas esas cosas. Yo sé que mucho de eso lo saben ustedes, pero es importante recordarlo y quizás algunos de ustedes pues, aún no lo saben y la idea es que todos podamos aprender a la par, ¿cierto? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos aquí. Les pregunto, a ver, queridos, ¿por qué estudian profecía? A ver, Roger, o sea, cuando tú entras a estudiar profecía, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu intención? ¿Qué quieres sacar o qué quieres aprender de allí? Bueno, creo que son dos cosas básicas. Uno, como para reafirmar la fe. O sea, creo que, bueno, para mí ha sido un punto importante el ver cómo la Biblia predice ciertos eventos de forma tan precisa. Y realmente para mí ha sido un apoyo fundamental para mis creencias, mi fe. Y dos, para saber a lo que nos enfrentamos en el futuro. Ok, muy bien. Tiene presente Sí. también. Gracias, Roger. No sé si el hermano Rubén Darío quiera compartir el porqué de conocer sobre las profecías. Parece que no tiene audio ese hombre. Bien, no sé si Natalie, me intriga casi siempre que las mujeres queremos aprender de otra cosa, menos Natalie y yo, o sea, por eso estudiamos profesión. Natalie, cuéntanos, si estás allí, ¿cuál es tu ambición al estudiar teología, profecías? Bueno, casualmente estoy aquí con mi hija. A Sofía le fascina, pues el primer libro completo de la Biblia que leyó fue el Apocalipsis. Le gusta mucho el tema de la profecía también. Y desde que yo empecé también a estudiar y a conocer más de temas de profecía, que no fue hace mucho, fue hace apenas un par de años,
al ver, me inquietó mucho y me da mucha curiosidad seguir estudiando el tema de profecía. Sobre todo es cuando nos damos cuenta de que la profecía se ha aplicado en la historia. Es más por eso, porque al ver que se ha aplicado en la historia, que se ha cumplido lo que está escrito, pues tenemos la veracidad, la tranquilidad de poder confiar en que lo que está escrito y no se ha cumplido, pues se va a cumplir. Muy bien. Muchas gracias, Natalie. Y bueno, ya veo que no somos dos, sino tres las interesadas aquí, pues en la profecía. Les cuento que aquí entre nos, que comparto con la hija de la hermana Natalie, que el primer libro que me leí completo fue el libro pues, de Apocalipsis. Les cuento lo que me pasó. Yo tenía, mi mamá me enseñó a leer en la Biblia, yo tenía como 4 o 5 años. Me enseñó a leer prematuramente. Y aparte me pegó como unas 20,000 palizas por no saber pronunciar bien las palabras. Yo ni siquiera iba a la escuela. El caso fue que ella me enseñó a leer en la Biblia. Les cuento, mi mamá no es adventista, ella no es de ninguna religión, en realidad. La adventista pues de la casa soy yo y aparte de ser adventista, aparte de ser ya ser rebelde con ser adventista, me le convierto en teóloga a esa muchacha. Sin embargo, pues yo le he hablado y toda la cosa y bueno, en fin. Ahí estamos orando para que acepten la salvación que el Señor pues le brinda. Entonces, les cuento que cuando yo leí por primera vez el Apocalipsis, yo tenía como unos 12 años y estaba aterrada, estaba asustadísima. Yo decía, ¿cómo así? Yo me imaginaba, mi imaginación es bien terrible y me imaginé un montón de monstruos, de culebras con 7 cabezas. Eso fue la locura total y después no podía dormir de miedo. Así como si me hubiese leído visto una película de terror o me hubiese leído algún cuento por allí bien escalofriante. La cosa es que no podía dormir, estaba re asustada. Yo le dije a mi mamá, uy, no, ese libro deberían quitarlo de la Biblia. Pero por la gracia del Señor, que no lo deja uno chasqueado, siempre pues pude volver a leerlo, a leerlo desde un punto más teológico, ahora un poco mucho más profundo y puedes pues, entender que no hay que tener miedo, sino que la Biblia, como ustedes saben, es un conjunto de libros que nos cuentan una historia y nos cuentan la historia de la humanidad, con un inicio, un nudo y un desenlace, es un cuento total. Entonces, nosotros estamos en este tema de casi llegando al desenlace y nos encontramos con Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis es el cuento final, el final feliz del libro, ¿sí? Empezamos con una feliz pareja, que se amaban y se querían y querían estar todo el tiempo juntos, pero en un momentito se separaron y si hizo lo que no debía hacer, entonces vino el desastre, luego separados, la muerte, los hijos, el desastre, así, estilo, un cuento, no, ¿cómo digo yo? Un cuento como el que leemos cotidianamente, solo que con la particularidad de que este es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, creyentes o no, porque todos venimos a ser parte, pues, de lo que es la humanidad, y como les dije hace un momento, este es la historia de la humanidad. Y entonces el Apocalipsis es el último capítulo, es el vivieron felices para siempre. Sin embargo, pues hay unos que no viven tan felices para siempre. Sin embargo, nosotros, por la gracia del Señor, no vamos a ser parte de esas personas porque nos preparamos y trabajamos y amamos pues la venida de nuestro Dios y para ello, bueno, hay que estudiar el Apocalipsis. Vamos a ver 2 consejos el que nos da el Señor con respecto a las profecías. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, el capítulo número 5 y el versículo número 20. El que lo encuentre, por favor, lo pueden leer. Recuerde que ustedes aquí pueden opinar todo lo que quieran, me pueden preguntar, responderé todo lo que esté en mis conocimientos, lo que no, pues lo averiguamos, ¿cierto? La idea es esa, porque es una clase bíblica, no es el sermón. Así que vamos a estar aquí aprendiendo todos. Bien, vamos a leerlo, dice Apocalipsis 5:20 Apocalipsis, Primera de Tesalonicenses 5:20 dice de la siguiente manera,
no menosprecies las profecías. No menosprecies, se me dificulta pronunciar el castellano. Bueno, no sé cómo me irá a ir con inglés después de andar pronunciando mal el castellano. No menosprecies las profecías. Primero de Tesalonicenses 5:20. Lo siguiente es segundo libro de Crónicas, el capítulo 20 y el verso número 20 dice: creed en Jehová y estaréis seguros. Creed a sus profetas. ¿Qué hacen los profetas? ¿Qué son los profetas? A ver, alguien que me ayude. Mensajeros de Dios. Mensajeros de Dios. Y un mensajero de Dios es un profeta, es alguien que habla en nombre de Dios. Por tanto, lo que dicen son profecías, ¿cierto? Entonces, no menospreciéis sus profetas y seréis prosperados. Ah, interesante cosa, ¿no? Que aparte, si le creemos a ellos, a los profetas, seremos prosperados. Y punto número 1, prosperados en esta vida y en la venidera, porque creemos pues la palabra de Dios. El tercer consejo lo encontramos en la carta Exaltad a Jesús del 30 de diciembre y dice de la siguiente manera: al acercarnos al fin de la historia de este mundo, las profecías que se relacionan con los últimos días requieren en forma especial nuestro estudio. Es decir, que estudiar las profecías en este último tiempo es una cosa supremamente especial. Nosotros, los adventistas, nos caracterizamos por eso. Tenemos una interpretación completa del Apocalipsis y creo que eso es poco que otras denominaciones hacen. ¿Por qué? Porque su método de interpretación profético se ha dado o se ha debido es a las personas. Veía un documental de una iglesia, de una señora más bien, que hablaba acerca de este tema de las profecías y lo que ella decía era que el pastor le decía algo así como que ella era una profeta y que ella tenía que ser, y le preguntaba la que la entrevistaba, le decía: hey, ¿y usted en verdad es una profeta? Me decía: no, yo solo lo hacía por sentirme popular. Yo solo lo hacía por sentirme popular. Y yo creo que a muchas personas como a esa chica les pasa lo mismo. O sea, no reciben una palabra directamente de Dios como lo haría Juan o como lo harían tal vez Jeremías o Isaías, sino que simplemente empezaban a decir cosas porque sí. Antier hablaba con una niña de aquí de la universidad que era, pues, ella era rockera. Ella era de esas chicas que escuchaban música pesada y esas cosas. Y también hablaba con ella y me dijo: un día fui a una iglesia donde una señora dijo que me iba a profetizar mi vida. Entonces, es importante tener la comprensión de qué son las profecías, de qué se trata la profecía. Uno no se puede inventar una profecía, porque si uno no es un profeta, uno no puede andar en eso. Sin embargo, la Biblia está saturada de profecías, ¿sí? Está llena de profecías, las cuales debemos estudiar profundamente para pues, poder entenderlo. Y requiere hacerlo, dice la mensajera del Señor, de una forma especial. Y por la gracia del Señor, nosotros hemos tenido esa forma particular de hacerlo. Porque debemos estudiar las profecías. Una mezcla de la verdad y el error. Aquí tenemos: me fueron mostradas las teorías sumamente erróneas que han sido presentadas una y otra vez. Lo que les hablaba hace un momento, los falsos profetas. Como esta chica del documental, lo hacen simplemente porque sí, y de eso está llena la iglesias. Y lo que le encanta a la gente es que le profeticen prosperidad, mucho dinero, viajes, amor, y etcétera, y todas esas cosas. Sin embargo, la profecía tiene algo mucho más profundo que simplemente hablar de cómo me va a ir mañana. Y la gente ha tenido una fascinación especial por el futuro, ¿sí? Desde tiempos antiguos la brujería ha existido, y de hecho eso fue algo que Dios siempre condenó en el pueblo, es decir, brujos aquí, no, adivinos, no. Y actualmente hay modalidades y hay en todas las formas, colores y sabores. O sea, hay los que leen el tabaco, los que leen las manos, los que leen los ojos, los que leen los pies, los que leen el café, esto hay un montón de cosas.
Y entonces yo iba ya, cuando vivía en Bogotá, iba por allí, por el centro de Bosa, que era donde yo vivía, y entonces las brujas, dicen que las brujas no existen, pero que las hay, las hay. Y un montón de papelitos y uno va por el centro de Bogotá, por el centro de Bucaramanga. Yo no sé si a ustedes les pasa, bueno, si andan en carro, pues no, pero yo que andaba a pie, yo que andaba a pie por ahí, sí me andaban dando papelitos de esos que le hago el amarre, yo no sé qué, y le traigo al amor de su vida y un montón de cosas raras. Y entonces, los falsos profetas, la gente quiere escuchar eso. Sin embargo, lo que Dios quiere que escuchemos es salvación. Y es la esencia de su amor expresada en una carta, y esa carta es el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, los que abogan por estas teorías presentan declaraciones de la escritura, pero interpretan y las aplican mal. Ya lo habíamos hablado del tema pues, de la chica que decía, bueno, yo era por ser popular, pero yo en realidad profeta nada que ver con eso. Hay que estudiar diligentemente las profecías de Daniel y Juan. Efectivamente, nosotros tenemos una conexión, o encontramos, gracias a Dios, por su revelación, una conexión entre Daniel y Juan, y es por eso que hoy existe esta organización, ¿no? Allí tenemos pues la cita, ¿cierto? El tiempo es corto, los peligros de los últimos días están muy cerca y debemos velar y orar y estudiar para dar oído a las lecciones prestadas en el libro de Daniel y Apocalipsis. Es muy importante estudiar Daniel y Apocalipsis. El Señor nos da en este momento una hermosa promesa que vamos a revisarla, vamos a verla, porque es que esto es bien complejo. Vamos a ir al libro de Santiago. La carta de Santiago, el capítulo 1 y el verso número 5. 1:5. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. La palabra de Dios dice que estas palabras son para interpretarlas con inteligencia, ¿cierto? Con sabiduría. ¿Por qué? Porque, pues bueno, por andar interpretando mal, hoy en día tenemos más de 13,000 iglesias en el mundo. Aquí en Colombia hay un montón por estar interpretando inadecuadamente. Si todos interpretáramos de acuerdo pues a lo que dice la Biblia, todos seríamos adventistas del séptimo día. Es lo más lógico. Entonces, Apocalipsis. ¿Qué significa el nombre Apocalipsis? ¿Alguno de ustedes puede darme si lo sabe lo dice, y si no, pues su propia interpretación acerca del nombre, su propio significado del nombre Apocalipsis, o del título Apocalipsis? A ver, ¿quién se anima? Revelación. Muy bien, revelación. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? No. Bien, vamos a verlo. La palabra Apocalipsis proviene del griego apocalipsis, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Revelación. Que además revelación es como quitar un velo o descubrir algo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tengo yo detrás de mi mano? En esta mano que tengo. Nadie sabe, ¿cierto? El mouse de mi computador. Es una revelación. Ustedes no lo sabían hasta que yo quité la mano y les mostré que era mi mouse, ¿verdad? Eso mismo hizo Jesús. Teníamos sellado completamente el fin de la historia. Aquí esta historia termina con un caos terrible y no hay conclusión. Ahora el libro de Apocalipsis es, ojo, el capítulo de Felices para siempre. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Quién es el autor del libro de Apocalipsis? Vamos a mirarlo por allí. En Apocalipsis 22:8, vamos a la Biblia, busquémoslo, veámoslo con nuestros propios ojitos. Apocalipsis 22:8, si alguien lo encontró ya, por favor me ayuda con la lectura. Bien, entonces lo leo yo. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba todas estas cosas. Entonces, el apóstol Juan vio y recibió las visiones. Ojo,
Él es como el escriba. Es como si yo estuviese aquí hablando y alguien allí, digamos el hermano Roger, estuviese tomando nota. ¿Quién es el autor? ¿El hermano Roger o yo? Efectivamente. Entonces, aquí el que le está mostrando las cosas a Juan es el ángel. Y viendo un poco más atrás, por allí en los comienzos, identificamos quién es el ángel. A ver, ¿quién es el ángel? Jesús. Jesús, muy bien. Entonces, tenemos que el ángel es Jesús. Y le está mostrando él directamente. Y si le está mostrando él su creación, pues, y todas las cosas que han de suceder al final del tiempo, pues, viene siendo el autor Jesús. Entonces, el autor del Apocalipsis es Cristo Jesús, ¿ok? Bien, ¿y qué era lo que le mostraba? Le mostraba el futuro, aquello que todas las personas tenemos curiosidad por saber, ¿cierto? Le mostró lo que iba a pasar con Roma, le mostró las 7 plagas, las iglesias a través de las edades, lo que iba a suceder, el cuerno, las 7 cabezas, los 10 diademas, los cuernos, el cuerno que habla, las 2300 mañanas. Absolutamente no se reservó nada. Es por eso que se llama revelación. Miren, el emperador Nerón fue uno de los más crueles. Ustedes conocen la historia bastante bien. Este chico sí que se portó mal, caramba. Entonces, Nerón comenzó a perseguir la iglesia a los cristianos, empezó a perseguir pues a los cristianos en el año 67 después de Cristo. Y lo hizo a causa de que se incendió Roma. Y entonces le echaron la culpa a los cristianos, que habían sido los cristianos los que habían incendiado allí el palacio, toda la cuestión está de Roma, pues un gran incendio. Según la historia y otros estudios que han hecho otras personas, dijeron que había sido el mismo porque estaba loco. No se drogaba, pero estaba chiflado. Entonces, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero en sí, la persecución de los primeros cristianos empezó fue pues por eso. Tanta era la persecución y habían unos tipos de castigos allí. Uno era la cruz, claro que sí. Los coliseos romanos, que aquí pues tenemos como la referencia de uno, ¿cierto? Algunos fueron cocidos, los metían en pieles de animales, luego se los echaban a las fieras y bueno, ya se imaginarán ustedes el sufrimiento de ser devorado pues por una fiera. Era como su forma pues de castigarlos. El emperador Domiciano se creía un ser divino. Interesante, ¿no? Este fue el periodo cuando Juan fue pues detenido y fue llevado a la isla de Patmos. Vamos entonces a ver aquí en el mapa. Por aquí tenemos a Patmos. Él fue pues llevado allí. Esta isla pues está situada en el mar Egeo, entonces aquí tenemos pues una representación. Para Juan, estar en este lugar fue literalmente la puerta del cielo. ¿Por qué? Bueno, porque allí vio y recibió la revelación pues de Jesucristo, ¿cierto? Y mediante las visiones que Dios le dio, infundió pues la esperanza y la exhortación a su amada iglesia o a sus amadas iglesias. Allí tenemos, por ejemplo, Apocalipsis 1:3, dice así la palabra del Señor: bienaventurado y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, ya lo vimos. Entonces, aquí por aquí. Ay, ¿qué le hice? Ok. Entonces, ay, no, esto no quiere quitarse, no me gusta. ¿Qué es lo que centra? ¿Qué es lo central del Apocalipsis? ¿Qué es lo central del Apocalipsis? ¿Alguien me quiere decir, de los hermanos, cuál es el tema central cuál es lo que considera el tema central del Apocalipsis? Diría que el conflicto entre el bien y el mal y la victoria final. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra definición por allí? El mensaje a las iglesias. Ese es uno de los mensajes. Bien, vamos a verlos.
Ay, no quiere pasar. No sé qué le pasó. Ok. Permitir que hable Daniel, hacer que se exprese el Apocalipsis y digan que es en verdad, pero cualquiera que sea el aspecto del tema que se presente, levantada a Jesús como el centro de toda esperanza. Es decir, la Biblia en general, su centro es Jesús y su salvación, desde el principio hasta el final. Y el Apocalipsis, pues obviamente para tener un final feliz, debemos tener a Jesús, inequívocamente. Vamos con el siguiente, y entonces aquí tenemos yo quiero quitar esto y no lo puedo quitar. A ver, es que esto me molesta. No se quita. Bien, hay que tenerle miedo al libro de Apocalipsis. Bueno, yo creo que cualquiera que lo lea sin un contexto previo se asusta. Les digo, a mí me pasó, yo no podía dormir y a mí me tuvieron que dar mi mamá agüita de valeriana por la noche para ya yo me imaginaba la culebra de 7 cabezas allí, un guepardo aquí, todo un híbrido con otra cosa aquí saliéndole. No, eso era solo eso estoy yo llorando ahí después de haberme puesto a leer eso. Entonces, conviene recordar que el Apocalipsis fue dado para guiar, consolar y fortalecer a la iglesia no solo de esa época, sino a través de la era cristiana hasta el fin del tiempo. Es decir, hablando en un contexto general, yo no sé hasta qué horas tengo, ya van a ser las 5. ¿En serio puedo seguir así hasta que ya me canse de hablar? No me canso casi nunca. Ya desarrollé la habilidad del habla. Antes no hablaba nada y ahora hablo más que un perdido. Pero está bien. Entonces les venía diciendo que sirve para guiar, consolar y fortalecer a la iglesia, no solo en esta época, sino a través de los tiempos, la iglesia a través del tiempo. Entonces, ¿cómo interpretaban, digamos, por ejemplo, cómo interpretaron la bestia, por ejemplo, los primeros cristianos? Cuando no existía el Papa, para nosotros, a través de la revelación, ahora entendemos que el Papa no, sino el sistema papal, ¿cierto? Allí el gobierno papal sería siendo la bestia para nosotros. Pero cuando no existía el gobierno, cuando no existía el Papa y sus secuaces, ¿qué era para ellos la bestia, por ejemplo? La gran bestia. Tenía que haber un contexto. Para los de la siguiente, para los de Mirna, para los de Éfeso eran los primeros. ¿Cierto? Para los de Tiatira, por ejemplo, para ellos, ¿qué era la bestia cuando no existía el sistema papal? Cada uno, a cada era, cada situación, se le dio la interpretación, y no es que se pueda reinterpretar y reinterpretar y reinterpretar. El mal siempre ha sido el mismo, y cada gobierno de cada época, por ejemplo, cuando era Babilonia, entonces no era el sistema papal, pero sí el gobierno estaba allí en Babilonia. Entonces, con lo que se ha peleado siempre no ha sido contra los gobiernos, sino contra el poder que ejercen los gobiernos y con quien lo dirige, que viene siendo Satanás. ¿Sí? Entonces, es por ello que la iglesia, a través del tiempo, con la revelación del Apocalipsis de Daniel y de todas sus profecías que se han cumplido en el tiempo indicado, es que han hallado pues la guía, el consuelo y la fortaleza. Hemos hallado porque nosotros nos incluimos en ellos, ¿no? Que no sé qué le pasa a mi PC, no las pasa. El Apocalipsis es una revelación del glorioso triunfo del bien sobre el mal. Eso lo dijo allí Roger, muy bien. Y también tenemos que vamos a ver mediante las profecías la gran lucha desde el principio hasta el fin. Las profecías hacen eso, ¿cierto? Porque digamos, ¿cómo se le diría a la interpretación o a lo que nos cuenta Moisés? Él no estuvo en el principio, ¿cierto? No estuvo en el principio. Sin embargo, él nos escribe la historia del Génesis. Interesantísimo. Eso hace la profecía. Hablarnos del pasado, del presente y efectivamente del futuro.
Debemos considerar, punto número 1, es un libro de muchos símbolos. Vea, aquí está lo que me asustaba a mí, esto no me dejaba dormir. Yo creo que a ustedes también, lo que pasa es que no quieren confesar. Yo sí, confesé ya, ya descubierto. Cierto, el significado de todas las bestias e imágenes descritas en el Apocalipsis son esclarecidas por la misma palabra de Dios. Ojo, no hay nada oculto. Dios no nos deja chasqueados, vuelvo y les digo que ya yo lo entendí. Bueno, no en su totalidad, pero ahí voy. trato, hago el esfuerzo. Entonces, como bien lo habíamos dicho hace un momento, es una revelación. Vamos por aquí. Aquí tenemos otra definición, Hechos de los Apóstoles. El Apocalipsis. En el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios, ¿sí? El nombre mismo fue dado en sus páginas inspiradas. El Apocalipsis o revelación contradice la afirmación de que es un libro sellado o una revelación. Una revelación es algo revelado, obviamente. Eso de que por allí leemos en Apocalipsis, a ver, en Daniel, sella las palabras de este libro. Algunas personas han dicho que el libro que se selló fue el libro del Apocalipsis y que nosotros no sabemos nada de ello, pero su nombre lo delata, es una revelación. ¿Ok? Entonces, el Apocalipsis tiene 4 divisiones principales. Vamos a ver cuáles son. La primera son las 7 iglesias que comprenden el versículo 1 hasta el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Aquí tenemos lo siguiente, que son los 7 sellos, que va desde el capítulo 4 hasta el capítulo número 8. Tenemos las 7 trompetas, que van desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Y tenemos los sucesos finales del gran conflicto, que serían desde el capítulo 12 hasta el capítulo número 21. Las 7 iglesias de Apocalipsis. Busquemos Apocalipsis 10, 1, 10 y 11. Si alguno quiere leerlo, por favor, no me pongo bravo. La hermana Natalia, yo sé que está que se lea, a ver, hermana, ayúdenos, por favor. Se niega esa mujer. Vamos a leerlo entonces. Dice, Ven, lo leo yo. Dale. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Gracias. Entonces, dice que le escribe a las 7 iglesias que están pues en Asia. Aquí las tenemos en el mapa para poder identificarla. Entonces aquí tenemos el mar Egeo, aquí tenemos lo que sería Asia Menor, donde se encuentran ubicadas las 7 iglesias, y por acá, más por acá, está lo que sería Patmos, ¿no? Donde hace un momento les mostré. Entonces, los nombres de las 7 iglesias son símbolos de la iglesia en los diferentes periodos de tiempo. Ya habíamos dicho algo hace un momento, pero valga la aclaración y el recuerdo. La iglesia local de Éfeso llegó a ser símbolo de toda la comunidad cristiana de los tiempos apostólicos, pero el mensaje dirigido a ella fue registrado para animar a los creyentes de todas las edades. Vuelvo y les reitero, ¿no? La cuestión aquí está en que si el libro de Apocalipsis solamente lo hubiéramos contextualizado en su época, pues a nosotros no nos serviría de nada. Sin embargo, como la palabra de Dios es viva y eficaz, ella sirve para toda la humanidad en todos sus contextos, y a medida pues de que avanzan las profecías vamos pudiendo identificar en qué parte pues estamos. El número 7 indica algo completo. Ustedes ya saben que el número 7 significa algo así como totalidad, ¿cierto? Y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo, mientras que los símbolos usados revelan la condición de la iglesia en diferentes periodos pues, de la historia. Hechos de los Apóstoles, página 467. Aquí tenemos, hay 3
declaraciones de Jesús que aparecen en sus mensajes de todas las iglesias y tienen relevante importancia para los cristianos de todas las ciudades. Vamos a ver cuáles son. 1. Yo conozco tus obras. Ay, hombre, bien, que me puse a investigar en la definición de conocer. Y saben una cosa, en la Biblia trae una connotación, especialmente en el libro de Apocalipsis, de algo que es como que yo veo esto y sé que es un mouse, pero Yobeli no sabe de qué está compuesto el mouse, ni cuál es el cablecito que toca acá, ni nada de esas cosas. Sin embargo, el que lo creó sí sabe cómo funciona y cómo hay que armarlo y lo conoce perfectamente, no solamente por fuera, ese fue el mouse que yo hice, sino que también lo conoce perfectamente por dentro. Es decir, les explico en otras palabras. El yo conozco de Apocalipsis quiere decir que es un conocimiento desde las entrañas, literalmente. ¿Y dónde tenemos las entrañas? Por allá, donde toca verlas con rayos X. Jesús no solamente conoce lo visible, sino también lo invisible, nuestros pensamientos. El salmista lo dice, ¿no? Que si Él busca en nuestros pensamientos, sabe incluso los que aún nos faltan por llegar a nuestra mente. Es decir, los pensamientos no han llegado y Él ya los conoce todos. Así que de Él no nos podemos ocultar. Y si no podemos ocultar nuestros pensamientos, ¿cuánto más vamos a poder ocultar nuestras obras? Imposible. Lo mismo le dan a Él las tinieblas que la luz. Bien, al que venciere. Parece ser que en esta tarea de la salvación hay algo que nosotros debemos hacer. El hecho de que Jesús haya muerto en la cruz, haya dado su sacrificio, haya dado su vida y haya hecho de Él un ser humano, que eso fue una humillación infinita para Él, hay algo que nosotros debemos hacer. Y parece que debemos caminar o como correr, diría el apóstol Pablo, correr una maratón, ¿sí? Y lo importante no es llegar primero, lo importante es llegar. Unos llegan primero que otros, claro, por supuesto. ¿Y a qué me refiero cuando digo que unos llegan primero que otros? No estoy diciendo que las personas cuando se mueren ya listo van para el cielo. Lo que estoy diciendo es que las personas que se mueren primero aguardan y esperan la venida de Jesús. Es decir, llegaron a la meta de su vida. Por tanto, la meta de la vida de Roger es diferente a la mía. Por tanto, cada quien es vencedor de una manera diferente en una misma maratón. Es decir, aquí no hay perdedores, todos van a vencer. Lo importante es llegar. ¿Listo? Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Algo muy importante aquí, y lo dice, ahora no recuerdo si es Juan o es Pablo, creo que Pablo. Dice que el oír, si es Pablo, que el creer viene por el oír. Definitivamente, no hay nadie que pueda creer en Dios, o bueno, sí, hay excepciones, rectifico, hay excepciones, que crea en Dios, pues que a otra persona no le haya hablado. Hay unas personas, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes hayan leído una obra que se llama Las aventuras de Robinson Crusoe. Dios tiene unas formas particulares de darse a conocer. Y fíjense, yo no sé, por allí le veo la cara a Roger, que está diciendo como que sí, como que me acuerdo de esa obra. Se la mandan a leer a uno en el colegio. Se la mandan a leer a uno en el colegio. Y este chico, pues, que dura más o menos 27 o 28 años, pues, en aquella isla, lo único que tenía para leer era una Biblia. Interesante, muy interesantísimo. 28 años solo en una isla leyendo la Biblia, pues, bárbaro. Aparte, pues, lo único que tenía como para interactuar era la naturaleza. Y el primer libro, pues, como de la palabra de Dios, la revelación, ¿cómo se dice eso? La revelación especial es Jesús, la revelación especial y la revelación de la naturaleza. Entonces, tenía la Biblia y tenía la naturaleza, los dos libros más importantes, pues, de la vida de una persona. Aquí tenemos, entonces vamos a ver las partes, ¿cierto? Vamos a ver de qué contiene cada parte y empezamos por las iglesias. Aquí tenemos la primera, Éfeso. Leamos el versículo número 2.
El capítulo número 2 y el versículo 1 al 7. Bueno, está como un poquito largo ya, ¿no? Pero lo que ya saben ustedes, el mensaje a la iglesia, leamos el primer verso, dice así: el ángel, escribe el ángel, al ángel que está en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y allí están impresas pues las 3 partes que acabamos de ver, que son: yo conozco tus obras, al que venciere, y el que tiene oído oiga. Es decir, les mando un mensaje para que los escuchen, ¿sí? Algo que ellos tienen que hacer como una misión. ¿Por qué les dice eso Jesús? Ah, fácil, porque los conoce. Listo. Entonces aquí tenemos los datos de Éfeso. Éfeso quiere decir deseable. Listo, ese es el significado o la traducción del griego al español, ¿cierto? Deseable. Entonces, esta comenzó en el año 31 después de Cristo y estuvo como hasta el año 100, que fue cuando llevaron a Pablo por allá en el año 96 ¿cómo se llama? A Patmos. Se me olvida, la isla de Patmos. Éfeso representa a la iglesia de los apóstoles. Creo que eso ya lo sabían, ¿cierto? Aquí tenemos, ustedes son muy juiciosos y estudiosos. Hoy solamente estamos haciendo un recorte, ¿ok? ¿Cuál era el mayor trabajo que realizaba esta iglesia? Vamos a ir a Hechos 5:42. Acompáñenme, por favor. Y el que lo encuentre, bueno, ya saben, lo puede leer. El hermano Rubén está como, no sé, yo creo que lo voy a poner a leer. Hechos 4:42. A mí se me pierden, me borran a Hechos. Vamos a buscarlo, a ver, por aquí. 4:42. Dice así, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso era el trabajo que realizaban, o era el mayor trabajo que ellos realizaban en aquel tiempo. Ese era el trabajo de los apóstoles. Bien. Entonces, ¿pero qué ocurrió después de algún tiempo? Apocalipsis 2:4, dice así. Apocalipsis 2:4. Dice así: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ay, creo que poseían problemas. Casi nada, ¿cierto? Has dejado tu primer amor. Dice así: la frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la forma maravillosa, de la manera maravillosa. Ha recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos protestantes cayeron